Y a continuación tiene la palabra el presidente de CRUE, José Carlos Gómez. Muchísimas gracias, querida Eva, querida rectora, y muchísimas gracias por acoger este curso y por el cariño que sé que le has puesto a su organización y el cómo nos va a tratar, que estoy convencido que será algo espectacular y que todos pues tendremos ese flechazo que señalaba antes Francés, flechazo con Benicassim y desde luego con tu universidad. Agradecer también la presencia del secretario autonómico, de la directora general. El que los gobiernos autonómicos estéis cerca de la universidad es clave, al fin y al cabo somos los interlocutores directos, y también con CRUE, que tiene un ámbito estatal, pues también importante esa colaboración, porque luego os sentáis en mesa donde necesitamos vuestro apoyo para sacar muchas cosas adelante. Y, cómo no, muchas gracias a CID, muchísimas gracias, Francés. Compañeros de camino, CRUE y CID, CID y CRUE durante muchos años, y estoy convencido de que seguirá siendo así, reforzando esa colaboración. Y en temas tan importantes como, desde luego, lo que hoy nos trae, ¿no?, y que antes señalaba Francés, ¿no?, todo el espacio iberoamericano del conocimiento. Una jornada en la que vamos a reflexionar sobre ese espacio iberoamericano del conocimiento. Como sabéis, la cumbre de jefes y presidentes de Estado que se reunió en Salamanca ponía a las universidades como uno de los focos para mejorar la situación de los ciudadanos, haciendo a las universidades responsables y mandándole el reto de crear este espacio iberoamericano del conocimiento, y es algo en lo cual, bueno, pues las universidades nos encontramos, pues creo que a gusto. Al fin y al cabo es lo que sabemos hacer y como hemos nacido y es nuestra seña de identidad. Universidad, al fin y al cabo, es universalidad. La universidad surge en esa edad media que antes comentaba, secretario general, surge precisamente por la necesidad de unos de aprender y otros la capacidad que tenían de enseñar, y eso que empieza solamente como un aprendizaje y por un lado y enseñanza por otro, pues luego supone un cambio importante cuando ya en la época de Humboldt pues se convierte en esa universidad investigadora, y donde las universidades empiezan a asumir nuevos retos, como es en este caso el tema de la investigación. Sabéis que en nuestro país el 70% de la investigación se realiza en el seno de las universidades. Ese posicionamiento de España dentro de la 10ª o 11ª potencia mundial en investigación se debe, por lo tanto, en un 70% al esfuerzo de las universidades, y es un reto en el que hemos ido todos profundizando, hemos ido todos trabajando y, desde luego, asumiéndolo de una forma cada vez más natural. De tal forma que hoy podemos afirmar eso de que sin universidad, sin investigación, no hay universidad, pero es verdad también que sin universidad no hay investigación. Y esto lo traigo al hilo precisamente de los retos, de cómo las universidades saben asumir retos. Frente a ese inmovilismo que muchas veces, cuando se nos ve desde fuera, se piensa que tenemos, que somos una estructura sólida y que somos una estructura difícil de mover, todos tenemos la experiencia en estos últimos años de que todo lo contrario, cómo hemos sido capaces de ir adaptándonos a las circunstancias a una velocidad mucho más rápida de lo que el entorno lo ha hecho, ni el entorno legislativo, ni el entorno financiero, ni siquiera el entorno político nos ha acompañado en esos cambios que hemos ido sufriendo. Por lo tanto, el que se le hable de retos a las universidades no supone ningún problema, sino todo lo contrario. Lo que sí necesitamos es que se nos acompañe en esos retos que se nos ponen mucho por delante. Ha sido una época en los últimos años donde hemos hecho más cambios con menos recursos. Sabéis todo lo que hemos hecho, no solo con Bolonia, sino asumiendo retos como el de la empleabilidad, el del emprendimiento, el de meter la transferencia y el compartir conocimiento como una seña de identidad del sistema universitario español, y haciéndolo, desde luego, pues, como se suele decir, a pulmón, porque han sido épocas muy difíciles. Y no solamente eso, sino también asumiendo el reto y la responsabilidad de ser referentes sociales. De ser referentes sociales en igualdad de oportunidades, en equidad, en igualdad, en hacer de nuestras universidades sistemas inclusivos. Con lo cual, en todos esos retos en los cuales nos hemos ido embarcando, y que creo que lo hemos hecho además con una gran solvencia y con un éxito importante, que nos queda mucho por caminar, indiscutiblemente, porque además está en nuestro propio ADN también esa mejora continua. Nunca estamos satisfechos con lo que conseguimos. Pero, como decía, a esos retos también se une un reto importante, que es ese reto de la cumbre de jefes de Estado.
en la cual se nos marcaba la creación de ese espacio iberoamericano del conocimiento. Creo que coincidiremos todos en el importante papel que juegan las universidades en efecto de cohesión social, pero también de cohesión de los territorios, y no solo el territorio dentro de un Estado, sino también entre los diferentes Estados. Y ahí, en ese espacio iberoamericano, donde podemos contribuir de una forma importante a esa cohesión, es donde debemos trabajar. Eso muchas veces no se ve, y lo podemos constatar con frecuencia, no se ve como un potencial, ni siquiera se ve como una herramienta por parte de nuestros gobiernos, ya sean gobiernos nacionales, y permíteme, estás recién llegado, con lo cual tú tampoco te estoy riñendo, simplemente te lo apunto, secretario, ni siquiera por los gobiernos autonómicos. Las herramientas somos las universidades somos una herramienta de internacionalización valiosísima, que bien utilizada puede abrir muchas puertas para nuestro gobierno y, desde luego, pueden favorecer el establecer lazos de unión con otros países. En eso estamos trabajando con el Gobierno de España, ahora mismo en funciones, con nuestro Ministerio de Conocimiento, Innovación y Universidades, intentando pues que se nos vea en esa faceta y, sobre todo, en esa faceta de elemento de internacionalización a través en el espacio iberoamericano. Esto lo entendió, y yo creo que todos sabemos quién lo entendió muy bien y lo ha sabido usar muy bien, que fue el Banco Santander. Un claro ejemplo de cómo la universidad, bien entendida, bien orientada en determinadas políticas, pues ayuda, desde luego, a esa internacionalización y a esa cohesión. Pero creo que sobre todo esto nos sobran análisis, nos sobran estudios, y permitirme ya que vaya a mi área de conocimiento, y ahora lo que necesitamos son tratamientos. Necesitamos poner medidas para que realmente todo esto que llevamos hablando muchos años, en concreto el espacio iberoamericano del conocimiento, consigamos que sea una realidad, y una realidad tangible. Debemos dejar de hablar, aunque debamos seguir hablando, pero a lo mejor menos, de lo que hay que hacer, y pensar en el cómo hacerlo. Creo que ahí también estamos dando pasos. La escuela de posgrado que vamos a hacer entre el Ministerio de Educación Superior cubano y CRUE es una buena muestra de ello, y, desde luego, ese espacio iberoamericano de doctorado que junto con la CUIB y junto con la SEGID estamos trabajando, puede ser uno de esos elementos, uno de esos primeros elementos que hagan real ese espacio iberoamericano del conocimiento. Algo que no es fácil. Tenemos distintas situaciones, pero legales, culturales, pero sí tenemos algo que nos une, que todos somos universidad, todos tenemos un mismo lenguaje, y como lo importante que es ese concepto de universidad, le decía recientemente al ministro que, en vez de llamarse el Ministerio de Universidades, yo hubiera preferido que se llamara Ministerio de Universidad, es decir, innovación. Si hubieran puesto universidad primero, mejor, pero bueno, vamos a dejarlo. Conocimiento, innovación y universidad, por entender la universidad no como un conjunto de estructuras, que sería universidades, sino como un concepto que va mucho más allá. En cualquier caso, es una opinión totalmente personal. Pero, insisto, yo creo que debemos trabajar todos en tener cosas reales, en tener cosas tangibles, y que estos encuentros pues, nos permitan, dentro de 2 años, 3 años, pues poder hacer un análisis de lo que hemos avanzado con datos objetivos, porque estoy convencido que eso es lo que nos promoverá y nos animará a seguir avanzando en ese espacio iberoamericano del conocimiento que todos queremos, que todos necesitamos, y que, desde luego, pues agradezco también a los representantes, a los rectores de Universidad Iberoamericana que nos acompañan. Así que muchísimas gracias a todos, rectores, rectoras, vicerrectores, representantes de las distintas universidades, porque, desde luego, sin vosotros, sin vuestra participación, esto no sería posible, y sin vuestra participación, no solo en el curso, sino en todo lo que nos queda por hacer, nada sería posible. Muchísimas gracias, y, de nuevo, muchísimas gracias, Eva, por acoger este curso de CRUE en colaboración con CEIDE. Muchas gracias.